Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial del Ágora de la Ciudad. Estamos muy contentos porque hoy tenemos la oportunidad de charlar con uno de los productores pues, más importantes del cine mexicano. Nos encontramos aquí con el productor Jaime Alfaro, quien radica aquí en el estado de Veracruz. Tenemos la suerte de que esté aquí entre nosotros, muy cerquita de Jalapa, y que hoy nos ha recibido aquí en su casa pues para platicar pues acerca del cine, de la historia del cine mexicano. Es una pieza fundamental de nuestra cinematografía. Yo creo que pocos productores pueden preciarse de haber producido más de 100 películas y de haber trabajado con muchas personalidades de nuestra cinematografía. Jaime Alfaro, muchas gracias. Es todo un honor estar aquí charlando con usted. Encantado de verlos, de estar aquí y estar con su presencia. No, y en un lugar tan agradable que es su residencia. Bueno, pues sí, porque pues ya a estas alturas del partido, con esta vejez y los pandémicos estos y la cosa, pues hay que estar cuidándose mejor fuera de donde haya tanta gente, y pues siempre me ha gustado un poquito más el aislamiento. Claro que sí, y qué mejor pues pasar aquí una tarde charlando de cine. Don Jaime, por lo que hemos estado conversando, usted inicia a finales de los 60s en el mundo del cine. Yo quisiera preguntarle, siempre hay un inicio, ¿cómo fue su incursión en el cine? Sí, bueno, mi inicio fue que conocí a un actor que ya tenía cierta importancia en la industria, y como yo quería ser actor, entonces pues me pegué con él, ¿no? Dije, porque él iba al sindicato de actores, iba a visitar productores, y pues bueno, de alguna manera yo quería ligar por ahí a ver qué podía hacer. Me dio la oportunidad de que de repente iba yo a hacer una obra de teatro, y ahí me di cuenta pues de que realmente yo no sentía ser actor, lo que se requiere de ser actor, ¿no? Entonces me estaba yo pues negando a mí mismo el hecho de que no tenía yo esa posibilidad. Entonces me metí como extra y estuve como standing, doblando agentes a caballo y acciones y no sé cuánto de mujeres, porque yo era muy flaco y más o menos con las figuras que me ponían peluca y me ponían disfraces y todo esto, ¿no? Y eso fue parte del inicio que pasó. Cuando muere Pedro Infante, que fue un año después que yo entré a iniciar esto, querían cubrir una empresa que era la que tenía la relación y el contrato de exclusividad con Pedro Infante. Tenía 4 historias más que no sabían, ya estaban, pues ya tenían un gasto de presupuesto y no querían perder ese dinero. Entonces andaban buscando al actor que pudiera cubrir esa parte. Y fue con este hombre que yo conocía y que lo llamaron. Y como yo era muy cuate de él, pues entonces yo iba acompañándolo para que leyeran los argumentos que había y ver si él podía ser parte de lo que fue Pedro Infante, pues no la copia, sino bueno, que pudiera realizar los papeles. Y cuando se metía a las oficinas, pues yo me quedaba en la sala de espera, porque ellos iban a leer el argumento y demás, y yo me quedaba ahí sentado. Entonces, esto fue varios días, y todos los días entraba una señora, iba a sus oficinas, y pues resulta que esa señora un día, como me veía todos los días ahí, porque es el inicio de mi carrera, me dijo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, pues no, estoy esperando al actor, tal que está
Ah, no, ven, ven, ayúdame a trabajar porque necesito hacer unas... Sí, señora, ¿cómo no? Pues ahí voy. Me puso en un escritorio y empecé a trabajar. Estaba preparando una película. Entonces me puso ahí a ayudarle a cortar papeles y a no sé qué. Pues era la mamá de Angélica María, que era la productora ejecutiva de Antonio Matuc, que era el señor que tenía la exclusividad con Pedro Infante. Con Pedro Infante. Y ahí inicia mi carrera. Mire qué interesante. Recuerda esto a muchas historias del cine mexicano que han iniciado como extras, como actores secundarios, ¿no? Y que poco a poco se han ido, Pues han sí, ido profundizando. lo que pasa es que yo tenía muy metido el hecho de estar en la industria del cine, ¿no? Claro. Entonces de alguna manera pensé, dije, bueno, pero pues ¿qué puedo hacer si quiero estar aquí, no? Claro. Entonces me llegó esa oportunidad y vi y me interesó porque veía que esta señora, que en paz descanse, era verdaderamente un tren de trabajo, no paraba. Él le podía dar la 1 de la mañana y seguía trabajando. En fin, una señora que a mí me enseñó, porque antes no había una carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Entonces yo soy licenciado en la Ciencia de Comunicación, pero en la Universidad de la Vida. Claro, eso le iba a comentar. Las escuelas de cine, ¿no? Las escuelas de producción cinematográfica o audiovisual es realmente un invento nuevo. Antes se aprendía sobre la marcha. Así es. Antes se construía una industria con ingenio, ¿no? Así es. Con una verdadera pasión Así es. por la cinematografía. Porque eso sí, enseña eso, ¿no? Es decir, yo al menos, en mi caso, me introduje tanto en el trabajo de la producción que para mí, pocos pueden entender lo que es realmente el amor a hacer una película. Claro. Porque la producción en sí, de verdad que tiene muchos problemas por resolver. Claro. Que se puede realizar algo verdaderamente bien hecho. Claro. Porque entra, ¿cómo puedo explicarlo? Es como el punto de partida de un abanico de toda la industria del cine. Claro que sí. Ahora, don Jaime, tomando en cuenta las fechas en las que usted inicia su carrera como productor, pues es inevitable pensar en aquel famoso Banco Cinematográfico de México, Sí. ¿no? Es un modelo interesantísimo, todavía se sigue hablando de aquel modelo que permitió Sí. pues una cinematografía muy interesante, financiada por el Estado mexicano, pero que permitió también mucha libertad. Es un momento muy especial, prácticamente toda la década de los 70s Sí. en el cine mexicano. ¿Cómo fue producir en aquellos años? Bueno, los productores tenían ese banco, que pues ese banco trabajaba como cualquier banco. Claro. Entonces prestaba dinero con ciertas garantías de los productores y los productores recibían parte de ese dinero que se requería para hacer películas. Sí. Y venía pues ese apoyo que era muy importante ante una garantía nada más, ¿no? El productor tenía que poner, si no mal recuerdo, como el 15% del préstamo que iban a hacer, dependiendo del presupuesto que había, ¿no? Sí, un modelo interesante. Sí. Entonces, cuando terminaba de hacerse la película, había un controlador o ¿cómo le dicen? Un contralor. Un contralor que iba a la filmación para ver si realmente se estaba gastando ese dinero, cómo se estaba gastando. Y ese reportaba al banco y números y restas y sumas y demás, ¿no? Entonces, cuando se terminaba la película, se iba a una distribuidora que entonces existía, que era
películas nacionales, películas mexicanas y ¿qué? Con Cimex. Ok. Cimex distribuía en Europa películas mexicanas, Europa y Estados Unidos. Películas mexicanas controlaba la distribución en Centroamérica y en Sudamérica. Películas nacionales controlaba todo lo que era la República Mexicana. De esa manera. Entonces, había un control de entradas y de salidas. Para eso, el banco tenía esa garantía porque al productor de las entradas de cine, del boletaje, se le daba, creo que le daban el 15% y lo demás lo aportaba para ir pagando el préstamo que había del Banco Nacional Cinematográfico. Claro. Y así funcionaba, hasta que pues se terminaba de cubrir aquella préstamo y ellos seguían pues con su película distribuyendo. Sí, hay que decir que fue un momento muy interesante en la cinematografía nacional. Este esquema que hoy a veces parece complicadísimo, ¿no? Acceder a los recursos, los esquemas de financiamiento son cada vez más complejos. Pero en aquel momento funcionaba, como usted bien lo ha mencionado, como un banco cualquiera, donde Sí. un director iba, accedía a un préstamo o un productor. El director nada que ver, ¿no? Bueno, ese estaba contratado por el productor. Claro. Y realmente en un esquema de financiamiento básico se podía financiar una película y pues fue un momento interesantísimo para el cine mexicano. Se produjeron muchas películas, estaba garantizada la libertad de expresión, ¿no? No, había censura. Había censura. Sí. Okay. Había censura, pero entonces eran unas películas que no tenían tanto problema con la censura, ¿no? Claro. Porque eran películas como ustedes las conocen, o no sé, películas que se hicieron en esa época, pues eran películas pues o de charritos, o de comedia, o de drama, en fin, pero no había pues este tipo de filmaciones que ahora se hacen, ¿no? Claro, pues sí, un modelo interesante, porque recordemos ahí varios había censura, ¿no? Pero realmente en diálogos. En los diálogos, claro. Sí. Entonces nosotros muchas veces en el guión teníamos que quitarle una palabra o una frase para que no se oyera en la película, porque entonces la censura, ¡pum!, quítele ese pedazo, ¿no? Había toda una oficina, una comisión de revisión de guiones, claro, ¿no? Y claro, se tenía que aprobar, sí. Antes se tenía que presentar un guión a censura precisamente para que diera el permiso para hacerlo. Mire. Don Jaime, hablar de una industria es hablar de todos los géneros, de todo tipo de películas. Usted trabajó con muchísima gente, algunos de los más notables. Hay que decir para todo el público que nos está viendo que don Jaime fue el productor nada más ni nada menos que de películas como Tiburoneros y Mecánica Nacional, del gran director Luis Alcoriza, que a mí esto me parece notable. Yo creo que la figura de Luis Alcoriza es una de las más importantes en el cine mexicano. Muchas veces, en lo personal, yo siempre he tenido un acercamiento muy particular hacia la figura de Alcoriza, a veces hasta más que la de Luis Buñuel, porque pues Luis Buñuel ya era Luis Buñuel, pero Luis Alcoriza se le ha catalogado como el discípulo de Luis Buñuel. Pues él siempre renegó de eso, al parecer. Pero no, sin duda alguna, el gran guionista del cine mexicano, tal vez. No, Luis Alcoriza, yo empecé a conocerlo ahí mismo, en la producción esta de Antonio Matuc, Producciones Matuc se llamaba, y la señora, que era la que realmente buscaba e iba marcando la línea a seguir dentro de esa empresa, el productor, el señor Matuc, era una persona que pocos productores realmente se atrevían a hacer películas como
Tarahumara, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque son películas que en ese momento eran carísimas. Claro. ¿Por qué? Pues porque todo era en locaciones, había que llevarse 200 gentes, en Sí. fin. Sí. Luis Alcoriza, como buen cineasta, filmó en locaciones, ¿no? Sí, no sí, acostumbrado a filmar en estudio. Y ahí le va. Entonces ahí, como argumentista, Ujú. él tenía mucha relación con esta empresa y con Angélica Ortiz. Y la señora Angélica Ortiz, algún momento convenció al productor para que le permitiera ser director de no me acuerdo cuál ¿Alguna primer película? película, ¿no? Ujú. Y le fue concedida, pero ella realmente, yo la aplaudo mucho porque era una persona inquieta, muy acertada, en fin. Y fue como empezó Luis Alcoriza a dirigir. Ok. Y pues como argumentista también fue muy buen director. Claro, para la gente, para darle un poquito de contexto a la gente, hay que decir que Luis Alcoriza fue uno de los exiliados españoles, ¿no? Aquí en México. Venía de una familia de actores, ¿no? Yo creo que una de las personas, de los directores que sin duda vino a aportar a la cultura mexicana y sobre todo con un ojo muy agudo, ¿no? Muy especial, ¿no? Para ver al mexicano. Yo creo que pocos han retratado la mexicanidad como tal, como Alcoriza en estas películas. Bueno, ¿no? lo que pasa es que el trabajo que Luis Alcoriza llevaba era que él no escribía en su casa. Uh-huh. Él se iba a viajar, decía, no me van a ver en 8 o 15 días, no sé qué, a su mujer, ¿no? Sí. Que su mujer era bailarina y por eso también había esa relación. Entonces él se iba y de ahí nació, por ejemplo, Tiburoneros. Porque él se fue a Tabasco Uh-huh. y estuvo en un pueblo que se llama Frontera Uh-huh. y ahí empezó a vivir la historia de las gentes que viven ahí. Y ese pescador que sale ahí, y esa barca, y el niño. Y ese niño, y ese muchacho, ese muchachito que se quitaba el ojo y lo ponía en la cantina, era una realidad. Claro. Entonces ahí el problema fue para uno, Ya, como producción. como productor. ¿No? Por eso es que es muy importante lo que digo, dada la producción. No quiero echarme glorias, pero debe ser muy trabajado. En fin, pero eso es Luis Alcoriza. Por eso hacía historias Sí. de esa magnitud. No, claro Porque que sí. las sacaba de raíz. Sí, es realmente notable porque la gente que hemos tenido la oportunidad de convivir con la gente de la costa y conocer la película Tiburoneros es precisamente la realidad. Así es la gente de la costa en México. Y nosotros, Uh-huh. que también, como él, después de enseñar su guión, como lo había escrito y demás, entonces el productor, Antonio Matú, da la autorización de hacerlo porque era nuevamente una película cara. Claro. Entonces viene Julio Aldama y viene pues todos los ¿cómo se llama este actor? Bueno, se acepta y entonces nosotros nos vamos con Alcoriza a seguir sus pasos, a ver qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en qué parte, esto, el otro, y ahí empieza a formarse la logística de cómo hacer la película. Claro. Perdón que le pregunte tanto por Alcoriza, pero es una figura realmente notable. No, usted dígale. ¿Cómo era el director Luis Alcoriza, él en su trato personal? Bueno, a mí en lo personal creo que fui el que más trabajó con él, Uh-huh. porque siempre me apreció, Sí. me quiso y no
hacía nada si yo no iba. Ok. ¿Por qué? Porque nunca le fallé, porque siempre le trabajé y porque siempre le dimos, nunca lo que ocasionamos problemas y siempre le dimos lo que su película pedía. Claro, Por eso es que siempre me quería ahí. claro. Entonces, bendito sea que a mí, pues que bueno, pues me llamaba. No, es que si no viene Jaime, no, o sea, a ese grado. No hago la película, ¿no? No, no es tanto, pero Ok. yo quiero que venga. Claro. Y era un contrato para él, ¿no? Entonces le hacían mucho caso. Y ahí yo me beneficiaba, porque bueno, de alguna manera le agradezco mucho que siempre me llamaba para estar con... Y yo lo acompañaba a buscar locaciones, a todo esto que hay que hacer en un principio de una película, ¿no? Sí. Una vez que está aceptado el guión. El scouting, ¿no? El scouting, y Ah. lo que quería, y cómo lo quería. Y después, como él sabía que yo corría autos, aparte, entonces no se subía a ningún automóvil para irse a las locaciones o para ir a todas, si yo no manejaba. Mire, qué interesante. No, también hay que decir que si Mecánica Nacional es una de las películas más importantes del cine mexicano, es el gran mosaico del cine mexicano, con todos los prototipos, ¿no? Un gran elenco con Manolo Fábrega, Por Lucha Villa, favor. Héctor Suárez, No sabe usted, todos. no Ahí sabe estaban. usted el problema para ver esa hecha película, porque eso habla de carros que ven ahí, Ah, claro. ¿eh? No eran carros, no, eran todos buscados y alquilados para que se hiciera la película. La carrera de coches, ¿no? La carrera de coches, porque yo tenía a mis amigos Claro. dentro de las carreras de coches, Fred Babiuren, Solana, ya no me acuerdo, en fin. Entonces mis cuates, como el cine es medio alcahuete, yo no, sí, cómo no, a ver, y me prestaron sus coches y ahí estaban los carros. Entonces, pues en ese sentido, pues yo facilitaba algo dentro de lo que yo tenía como relación. A la mano. Ujú. Pero la película verdaderamente fue un caos de preparación. No, me imagino es un portento de producción ahí con Sara García, con No, todos, pues todos ¿no? los actores y Sí, actrices, sí, pequeños papeles o no, y después a la hora de la filmación, los llamados para 25,000 gentes que tenían que estar, y ya, sí. se cuidan muchas cosas. No voy a hablar de la producción porque esa Claro. es otra cosa. Oiga, don Jaime, ¿y usted siguió haciendo producción cinematográfica hasta qué periodo, hasta qué años? Hasta el 2015 Hasta el 2015 todavía produce usted. hice Campeones, que fue la película que relata la historia del campeonato de los futbolistas de la Juventud 17, Ok. Ujú. que me hicieron el grandísimo favor de llamarme para ir con ellos, ¿no? Mire, con todos los futbolistas para celebrar el campeonato, Los jóvenes, ¿no? sí. Sí. Y bueno, pues es la última película que acabo de terminar de hacer como partícipe de trabajo, ¿no? Digo, yo no hago solo todo. ¿Qué diferencias ve usted en cómo se hacía cine antes, cómo se hace cine ahora? Pues yo creo que todo es igual. Es igual. Nada más que entienden, no quiero hablar de nadie, pero para preparar una película, en mi caso, por ejemplo, mi trabajo es llevarla en el escritorio y prepararla ahí, como si yo fuera el director, como si yo fuera el fotógrafo, como si yo fuera la logística de cómo tiene que hacerse la película. Porque aparte se tiene que hacer el presupuesto. Y ese presupuesto es importantísimo para el productor. Y una vez que está ese presupuesto hecho, se presenta con el productor. Si lo acepta, entonces tiene uno que regirse sobre ese número. Ya no hay otra. Y para ese número hay que tener una logística de cómo llevar a cabo la producción, la filmación
y la forma de contratar a los que van a estar. Claro. ¿Qué locaciones? ¿Cómo? El ¿Cuánto? casting. En fin, para mí es una labor interesantísima para que tenga un resultado. Si no se prepara una película en el escritorio como debe de ser, Claro. en el rodaje tiene problemas. Sí. Adiós. Y cuando se prepara como debe de ser, esa película va a rodar maravillosamente. Claro. ¿Alguna experiencia que usted recuerde al trabajar con algún actor en particular que sea notable de tantos que ha trabajado usted? Pues es que he trabajado con muchos y todos pues piden lo mismo, exigen lo mismo, Exigen lo mismo. En fin, digo, no tengo alguno que pueda yo decir pues se portó bien, ¿no? O sea, no, yo lo único que hacía era que estuvieran cómodos, lo que piden, que tuvieran, eso sí, la responsabilidad de ser personas que sean puntuales en su llamado, porque todo eso, para mí, no es el dinero lo que cuesta, sino el tiempo. Claro. El tiempo es lo que cuesta. Sí, seguro. A mí me paran 15 minutos y ¿sabe qué me va a estar costando? Con un equipo ahí parado que me está costando el alquiler, que me están costando los actores sin trabajar, que todos los, bueno, hasta el catering. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y es un trabajo muy laborioso. Claro. Pero con actores, pues realmente trato de llevarme muy bien con ellos, ser una persona con términos de atención adecuada, si alguien está protestando porque no sé qué, bueno, pues voy y cuido la forma de ver que esto se solucione, que no sufra eso. ¿Por qué? Porque el actor cuando está estresado no da lo que tiene que dar. Seguro. Sí, no, bajo estrés no. O sea, nada funciona. Tiene uno que pensar en todo ese tipo de cosas. Claro. La película más importante que usted produjo. Pues está Mecánica Nacional, está Las Fuerzas Vivas, está Fe, Esperanza y Caridad. Claro. Está Tlayucan, que fue una película nominada al Oscar en Hollywood, sí, y que nadie sabe o no sé qué pasa con sí. ella, que es blanco y negro. Una maravillosa película que no fue tan difícil de filmar, pero fue una historia de Luis Alcoriza, ¿no? Luis Alcoriza, claro, ¿no? Sí, el gran argumentista del cine Por eso, mexicano, claro. por eso. Sí. Entonces, eso, pues no se le puede quitar ese lugar al señor Alcoriza. Sí, y él, no es que con Luis Buñuel, él se sentía, porque yo tuve el gusto y el placer de estar en una mesa comiendo con los dos. Ah, mira, qué interesante. Y el señor Luis Buñuel era muy serio, pero muy, ¿cómo le puedo decir? Muy bromista, pero un bromista, sórdido, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y me acuerdo muy bien, que estando en la mesa comiendo una tortilla española muy rica, le dijo, porque Buñuel no quería a los periodistas, era así como que no le gustaba, ¿no? Entonces Luis Alcoriza ese día le hizo una broma, dijo, Jaime, está aquí porque es periodista. No, se puso Luis Buñuel y obviamente que cuando soltó la carcajada, pues ya se dio cuenta de que era una broma. Que era una broma. Por ejemplo, sí lo apreciaba mucho y apreciaba mucho el talento de Luis Buñuel. Claro. Pero él obviamente no quería ser Luis Buñuel, ¿no? Sí, no. Entonces, así la cosa. Pero pues realmente
yo le puedo decir estas películas que para mí son importantes y muy interesantes, pero tener presente, pues qué actor, qué director, pues digo, estuve con el señor Gabaldón, por ejemplo, haciendo Pito Pérez, Claro, en Michoacán, con López Tarso, claro. y era un señor de los antiguitos, Sí. que era un carácter hijo de su pelona, nada más, alguien le fallaba y bueno. Sí, ¿no? Eran otro tipo de actores, ¿no? Eran actores muy disciplinados, ¿no? Completamente. Se habla de la disciplina de Ignacio López Tarso, que llegaba con los No. libretos y los diálogos. No, eso era, porque además no había apuntador ni nada. Exacto. Ahí era Eric del Castillo, por ejemplo, Eric del ¿no? Castillo. Pues él trabajó mucho con nosotros, y todos los que trabajaban tenían sus diálogos en la boca, En ¿no? la memoria, claro. Sí. Vi una foto ahí con José Carlos Ruiz, Sí. otro de los grandes actores del cine mexicano. Ese hombre trabajó varias veces conmigo de una película que me acuerdo muy bien. Creo que esa foto es precisamente de una película que se llamó Toña Machetes, Ujú. que dirigió Raúl Araiza. A Raúl Araiza, ok. Una película también que vale la pena ver porque está muy bien vestida, con una producción muy padre y una historia muy buena. Siempre buenas producciones de Raúl Araiza, ¿no? La producción era Sí, importante ahí, ¿no? Y a mí también me apreciaba mucho y siempre... es más, él me metió a Televisa para hacer cosas y no sé qué, ¿no? Claro. Pues he tenido la suerte de tener buenos amigos y participar con ellos porque amo mi trabajo. Claro que sí. Porque yo trabajo 18 horas o 20, no importa, pero entrego muy claramente que tiene que saber todo el director, el productor y el fotógrafo, porque eso es bien importante. Oiga, decía el Indio Fernández, más vale tener un amigo que 1,000,000 de pesos en la bolsa, ¿no? Así es. Es mejor. Y trabajar con el señor Indio Fernández, Ya me imagino. aguas. No, mejor. No, pues don Jaime, nosotros hemos tenido la suerte hoy de conversar un poquito con usted. A mí me encanta porque me hace recordar cosas muy interesantes y muy bonitas de mi vida, ¿no? No sé si quiere usted agregar un comentario más. No, cerrar los con que algo ustedes más. busquen, quieran, pues realmente La Candona, por ejemplo, donde hicimos Cascabel con Raúl Araiza, pues son películas que no puedo uno olvidar porque cuando yo fui, Tarahumara, por ejemplo, fue en una época en que los tarahumaritas, bueno, para encontrarlos era un problema, Claro. porque les tenían tanto miedo a los chavochis, que les llaman, Ujú. que se escondían. Claro. Un anécdota muy importante y muy interesante con Angélica Ortiz, que iba como productora y yo iba como gerente. Cuando llegamos a buscar locaciones a Tarahumara, un guía nos llevó y bueno, pues total, no había hoteles, Sí, ¿no? no había nada. El único pueblo el pueblo Grill, que era el único pueblo que había, Krill. Krill, Krill. que era la vía del tren que por ahí pasaba, Sí. tenía un hotelito que tenía 8 habitaciones. Sí. Entonces yo me quedé como 6 meses, porque tuve que construir cocina, baños, cabañas, literas, porque todavía teníamos que subir a la Barranca del Cobre, que era otra cosa. Entonces, don Jaime, en la producción, por ejemplo, de Tarahumara, usted tuvo que hacer el campamento completo prácticamente. Pues no el campamento, os digo. Había, aparte de las locaciones que se hicieron, todavía estaba Angélica Ortiz, señora que aprecio y quiero y mucho por todo lo que le debo. Me tuve que quedar porque realmente no había donde meter 200 gentes. Sí. Un circo. ¿Cómo llegar a ese lugar si no había caminos más que el ferrocarril? Sí.
Entonces tuvimos que construir en Krill, construir unas cabañas, no una cabaña, sino un lugar, habitación, con catres. En otro lado hacer otro tanto de regaderas y de WCs y de agua. Sí. Conseguir pipas que fueran a dejar el agua, conseguir casas para los actores, alquilarlas, sí, para que a ver quién se quedaba acá, quién se quedaba allá. Y como fuimos en una época muy mala, que fue noviembre, diciembre, era verdaderamente de unos aires y unos fríos, hijos. Había que estar perdiendo las chimeneas y todo esto. Para la noche en el desierto. No, y en el día, sí, filmando en los lugares de locación que teníamos. No, los aires le cortaban a uno el pellejo, ¿no? Claro. Horrible. Don Jaime, a usted le tocó un momento en el cine que se revelaron las grandes locaciones del país, ¿no? Esa cinematografía iba a buscar los ríos en Tabasco, los desiertos en el norte de México, ¿no? Ese es el valor que tenía este productor. Sí. No cualquiera lo hacía todo. Todos pues buscaban la manera de que no les costara tanto dinero, ¿no? Sí. Y casi todos iban a los sets y hay que construir y demás. Sí, sí, sí. Y no, nos permitía, porque Luis Alcoriza, no, él quería a ver dónde, para que hubiera esa atmósfera, para que hubiera lo que se requería de acuerdo a lo que se iba a pasar, lo que iba a pasar. Claro. Entonces, casi siempre trabajábamos en locaciones. Y ya para acá, para los 80s, es una época que el cine mexicano es un mosaico. Hay cine de luchadores, hay melodramas. Sí, sí. Hay historias importantes ahí. Pues entonces había un problema sindical, porque además para trabajar en esa época teníamos, al menos en mi caso, tenía yo que conocer los estatutos sindicales que existían y que existen de 6 sindicatos. Actores, aguas, técnicos y manuales, que aguas, STIC, aguas, compositores, autores, directores. Y filarmónicos. Sí. Y había que ver de qué manera manejar eso, porque no dejan de ser vivales pues todos los trabajadores para que hubiera horas extras o para que tal, en fin. Digo, era bien importante saber de qué manera se iba a manejar ese proyecto y que no le vieran a uno la cara de güey. No, claro, era lidiar con grupos, Bueno, aunque eran grupos bien definidos, ¿no? Sí. Era limitado, ¿no?, el acceso a los medios audiovisuales, porque no todo el mundo podía hacer esos trabajos, ¿no? Claro. Pero pues estaba bien estructurado ahí los gremios, ¿no? Y la No, industria, ¿no? sí, y además eran bravos, o sea, Claro. oye, no, porque había delegados. Entonces, oye, fíjate que, oye, espérame, entonces si no sabía uno los estatutos, pues entonces uno no podía pelear ni decir, no, oye, espérame, porque en tu cláusula tal, tengo derecho a esto, y en fin, ¿no? Toda película tiene un problema, pero toda película, por eso hay que prepararla muy bien. Claro. Y pues se conocen actores, pues, con Tintán, por ejemplo. Sí, era muy simpático y muy agradable, pero era, pues no sé, de repente se me desaparecía del set y había que esperarlo 2 horas, 1 hora, porque se nos perdía, quién sabe dónde iba. Y me dejó de herencia un asistente que él tenía, que siempre lo ayudaba ahí a vestir y a no sé qué. Y bueno, en un momento dado ya creo que lo quitó de su lugar y entonces fue mi asistente, ¿no? Y ahí lo usaba yo y demás. Hice una película con el hijo del santo,
Ok. Trabajé con López Tarso, Julio Aldama, que hizo todo esto, Lola Beltrán, David Reynoso, Lucha Villa. Lucha Villa, José Alfredo Jiménez, todos estos compositores, Cuco Sánchez. Eso le iba a decir, era un momento en que el cine fundía o mezclaba a los músicos, por ejemplo, con los actores, con los directores, pero no se daba de esa manera, porque al menos Ajá. con la empresa que yo trabajaba, ahí sí se daba, porque el señor Matuk, buscaba en su oficina estas reuniones que eran verdaderamente un éxito extraordinario, porque de repente era muy dado a invitar y el cafecito y la copa y la botanita y no sé qué, entonces se quedaban muy contentos y de repente, bueno, pues empezaba la fiesta, ¿no? Claro. Cantaba José Alfredo Jiménez, No, o cantaba Cuco Sánchez, o cantaba David Reino, en fin, o sea, pasaba uno cosas muy interesantes que se vivieron, que ahora no sé si se den o no se den. Quién sabe si sea igual. Pues ya para ir cerrando, don Jaime, ¿en algún momento sintió usted que el cine mexicano cambió? Pues cambió en el tipo de historias, cambió en la forma en que ahora los argumentistas tienen otro tipo de armar un argumento, Otras preocupaciones. otras cosas. Sí. O sea, depende de la época, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, ya no veo que alguien haga una de charritos, Claro. que alguien haga películas. Íbamos a hacer una de luchadores, por ejemplo, y no se dio. Pero no se ha dado todo esto porque ya no es lo mismo sin el Banco Nacional Cinematográfico. Mira, qué interesante. Ahora hay que conseguir el dinero, a ver cómo. Claro. Y ya no hay algo muy importante que lo deben tener en cuenta todos, que es la columna vertebral del cine, las distribuidoras. Por supuesto. Porque ¿de qué sirve hacer ¿De la qué? película? Porque a mí me invitas a hacer una película y te digo, bueno, sí, cómo no, preciosa película, pero antes vas a tener que buscar sobre el guión quién te la va a comprar o quién te lo va a distribuir. Claro. En Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Alemania, porque si no, ¿para qué te voy a hacer gastar 25 millones o 40 millones sin que yo te voy a afectar porque no vas a conseguir la distribución en una película que en México o la República Mexicana te la van a estrenar dentro de 3 años? ¿Cómo vivió usted la desaparición de las salas de cine? Porque fueron desapareciendo, ¿no? Los cines, ¿no? Y se volvieron complejos cinematográficos en una plaza comercial, en un centro comercial, ¿no? Pues sí, porque es un cambio importante. Porque yo siento que depende de los funcionarios que existen en ese momento y que ponen posiblemente la idea de es mejor esto que aquello. Entonces esto provoca, pues, mucha gente se equivoca, ¿no? Cambios. Entonces esos cambios han ocasionado este tipo de cosas. Los cines aquellos eran de 3,000, 4,000 butacas, claro, pero costaba $3.50 el boleto, $2.50, $4, $5. Sí. Y ahora cuesta, ¿cuánto? Yo no he ido al cine. 70 pesos. ¿No? ¿70? Una cosa así. Pues no sé. ¿Cuánto cuesta, amigos que están detrás de cámara? O sea, ya no. Y además,
tienes que ir a buscar las palomitas, porque si no, pues, o sea, es otra cosa. Y ahora las butacas, pues son de 200 gentes, pero ya cuesta lo de 1000. Exactamente. A veces hasta de menos, ya son chiquitas, son de Son 70, chiquitas, bueno, 100 pues sí. personas. ¿Por qué? Pues Sí. por eso. Pero ahí seguimos siendo con ese problema. Porque además hay otra cosa. El exhibidor Sí. le hace feo a las películas mexicanas. Ellos prefieren tener películas extranjeras porque sí les deja dinero. Una película extranjera que les llega y que tiene, wow, pues se está 6 semanas, 8 semanas, o no sé. No, ya. En una película mexicana, si no pega, aguas. Mecánica Nacional. ¿Cómo fue la distribución de Mecánica Nacional? Pues fue muy raro, pero se estrenó en un cine que no me acuerdo cómo se llama, que estaba ahí atrás de Valderas, por ahí. Entonces, la primera semana casi no cubrió su cuota. Ajá. Entonces, el productor hizo una pequeña trampa. Nos mandó a compráramos como 100 boletos que faltaban. Ajá. Entonces, compramos los 100 boletos, ¿no? Y los regalamos en la calle para que entrara. Y le dieron. Y le más dieron tiempo. otra semana. Sí, claro. Pero, fíjate nada más qué interesante. Esa película se publicó, se hizo publicidad de boca en boca. Porque todos los que fueron en esa semana empezaron a hablar de la película. Y esa película duró como 10. Claro. ¡Oh, qué maravilla! Y esa película dio para hacer 2 películas más. Sí. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero, Sí. pero así fue. No, mire, estamos definitivamente hablando de otro tiempo en la manera de ver el cine, ¿no? Antes las películas podían durar realmente muchas semanas ahí. Hoy Sí. escasamente duran 2, 3 semanas. Sí. Ya si es un fenómeno, pues durará más de 2 o 3 semanas. No son fenómenos. Son quien hace las películas. ¿Quién hace las películas? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir de este señor cómico, galán? ¿Cómo se llama? Garcés. ¿Eh? Garcés. El Garcés. No, ¿cómo se llama? El que trabaja en Televisa. Derbez. Derbez. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hace dinero de Televisa o de Estados Unidos, de la compañía de Televisa. Espero esto no vaya a ocasionar ningún problema. Y por eso tiene una gran publicidad, porque la publicidad es importantísima, porque cuesta tanto como puede costar 2 semanas de filmación. Claro que sí. No, ahora ya se invierte más todavía. Bueno, Sí. y aparte de eso, antes las películas se hacían con negativos. Sí. Y para poder estrenar, había que hacer 25, 30 o 50 o 100 o no sé cuántas copias, Claro. para que se exhibieran de estreno en todos los cines. Sí. Ahora no. Era una inversión y un riesgo que tenían que tomar los productores. Aparte de la filmación, aparte de la producción, era todo eso un riesgo. Claro, Y se sacaba adelante. claro. Gracias a las salas de cine grandes. Sí, Y la distribuidora que metía todo en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos. Pues oh, qué maravilla. sí. Pero ahora no. Ahora, a ver dónde se exhiben. Yo que sepa, se están haciendo 100 y pico de películas. Pues ¿de ¿Y dónde? dónde están? ¿Cómo? ¿No? Antes hacíamos 25 en un año. Y ¿no? era así como, Y era muchísimo, ¿no? Yo cuando trabajé en Conacine, pues hacíamos, no sé, 6, como 20 películas al mes. Ok. Pero era cuando estábamos haciendo películas con directores que tenían, pues realmente historias
de autor. Sí, eso es otro aspecto que hay que mencionar. La industria respetaba de alguna manera Claro, sí. el escalafón, ¿no? Respetaba las trayectorias de Sí. los directores, Porque antiguamente de los el fotógrafos. sindicato de directores Mm. no aceptaba. Sí. No aceptaba cualquier. No, quería ser director, no. Está cubierta la plaza. Está O cubierta, sea, había plazas, ¿no? sí. Está es cubierta la verdad. plaza, no sé qué. Entonces, pues no había tanto chance. Claro. Pero cuando entró el gobierno de Echeverría, él abrió y no sé qué pasó, pero de alguna manera empezaron a darle apertura a todos estos directores nuevos en esa Nuevos, época. a los jóvenes, ¿no? De Exacto. aquellos años, Arturo Ripstein, a Felipe Casals, Jaime Hermosillo, Humberto Hermosillo, ¿cómo se llama? Gabriel Retes, Gabriel Retes, el que hizo Fe, Jorge Fons. Jorge Fons, en fin. Sí. Sí, no, un momento interesante. Yo me siento muy satisfecho. Ujú. ¿Por qué? Porque creo que he participado en mi granito de arena en películas que todas han sido, no todas, digo, algunas han sido premiadas maravillosamente. Oh, claro. Y yo estoy detrás de la cortina, ¿no? Porque todos los aplausos pues son para las personas que están enfrente. Para los actores. Sí, ¿no? o para el director, director. o para el argumentista, y ya. No, pero sin duda alguna la producción es una labor No importantísima, No sabe. y Yo llena de no- satisfacciones, yo- ¿no? Me imagino. Algún día podríamos trabajar de la producción y verdaderamente es una maravilla entendiéndola y cuando uno realmente sabe qué es lo que uno tiene que hacer. Claro. Porque tiene uno que estar... Es comparativo para mí. Para ella, quién sabe. Sí. Como un Luis Alcoriza que hace un argumento. ¿Sí? Para hacer un argumento no lo hace en un mes. No, Se tarda un año. claro. Bueno. Y para hacer la adaptación, pues otro. Otro año. Bueno, para hacer una producción bien hecha, como debe de ser, uno se tiene que integrar completamente en la historia. Estar dentro de lo que se va a vivir. Si va a hacer una película de indios, tiene uno que estar como indio. Claro. Si está uno haciendo películas para aviador, tiene uno que estar como aviador. Pues sí, Sí. eso es lo que yo siento como productor y como gerente de producción o como tú quieras llamarme. Claro que sí. No, pues don Jaime, ha sido de verdad muy, muy valioso, muy ilustrativo tener esta charla con usted. Pues para mí es un verdadero gusto tenerlos aquí, platicar de mis recuerdos, que son maravillosos. No, y le agradecemos mucho que nos abra las puertas de aquí de su casa, este lugar tan agradable. Pues estamos en un ranchito ahí, Sí, pero pues bueno. sí, Pues, sí, con este ambiente tan propicio para la conversación, ¿no? En una Así tarde es. de cine. Y no Qué bueno. estamos atacados con esa cosa extraña que anda por ahí en el aire. Sí, no. El innombrable. El innombrable, sí. Bueno. Aquí pueden venir, traigan a su familia, que vengan los niños a correr un ratito. Y verdad es muy sano, porque no hay, la atmósfera es muy limpia, tenemos un aire muy precioso, en fin. No, pues muchas Bienvenidos. gracias. Muchas gracias por su hospitalidad, don Jaime. Y bueno, pues, amigos, esta ha sido la conversación con don Jaime, productor, de muchas películas en el cine mexicano. Ya hemos estado platicando de todas estas experiencias. Jaime Alfaro, a quien le agradecemos esta charla. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a todos a seguir toda la programación que tendremos aquí en el Ágora de la Ciudad. Pueden visitar las páginas, por supuesto, del Instituto Veracruzano de la Cultura, del Ágora de la Ciudad, donde podrán encontrar esta y otras actividades. Y pues bueno, esta ha sido esta conversación esta tarde. Les agradecemos mucho y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Agradecemos a la productora Ávila Films Jalapa
todas las facilidades y todo el apoyo para llevar a cabo esta entrevista en términos de producción. Muchas gracias a esta casa productora.